la empresa está completamente dentro de la sociedad, es la otra cara de una misma moneda. El interés de militar en un partido será reemplazado por el de militar en una empresa. ¿Qué pensás? Profundizar un poquito más de esto. Las personas sí se interesan mucho más por dónde trabajar desde una perspectiva ética. Entonces, por lo tanto, es interesante de que tú tienes un joven de 25 años cuestionándose dónde quiere trabajar y diciendo, mira, estoy dispuesto a trabajar en esta empresa logística, pero solamente si me doy cuenta de que efectivamente es carbono neutral o tiene políticas de igualdad de género o la verdad es que respeta a sus comunidades. Esto es una gran novedad de que las personas le exijan a las empresas ver reflejadas sus visiones de sociedad y estén dispuestas a cambiarse de empresa o a no trabajar en una porque no tiene una ética que va acorde. Todo cambio comienza con una conversación. Nos encontramos en un momento crítico de la historia de la humanidad. No podemos ya seguir haciendo negocios de la forma en que lo veníamos haciendo. Necesitamos incorporar ahora innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto. En Conversaciones con Impacto encontrarás conversaciones profundas y asertivas con cada uno de los top líderes que mueven la aguja de estos temas en Latinoamérica y el mundo. Soy Dani Tricarico y junto al equipo de Impact Latam te damos la bienvenida y te agradecemos por ser parte de esta experiencia. Bienvenidos al show. Y me voy a meter de lleno con la conversa de hoy. Vamos a tener el gran gusto y honor de conversar con Tomás Sánchez Valenzuela. Vamos a conversar acerca del nuevo rol de las empresas en su libro Public Inc., el impacto de la inteligencia artificial, emprendimiento, políticas públicas y mucho, mucho más. Como siempre digo, este episodio puede tener mucho Spanglish, así que con Tomás iremos, a la vez que decimos una palabra en inglés, ir compartiendo términos más extensivos para democratizarlo. Y lo voy a presentar de lleno. Tomás es máster en políticas públicas del LSE, London School of Economics, ingeniero comercial de la Universidad Católica, quien ha dedicado su carrera a promover la innovación, el emprendimiento y el desarrollo empresarial. Trabajó en Ultramar y a través de eso generó grandes instancias en temas de innovación, le valieron varios premios como Jóvenes Exitosos y otros más. También tuvo su paso por el emprendimiento ahí en Shanghái, al fundar Almasuite. Estuvo en la ASECH, la Asociación de Emprendedores de Chile, con la cual ya hemos tenido varios exponentes de allí, como Jorge Welch, actualmente, entre otros. Y también, en paralelo, es profesor de la Pontificia Universidad Católica. También ha participado de la ASECH, como dije, ha sido miembro del Consejo del Círculo de Innovación de ICARE, trabajó en empresas como Accenture y también escribe muchas columnas en Diario Financiero, La Tercera, ex ante CNN y muchos medios más. Hoy trabaja en Oliver Wyman, ahí me vas a decir, en Londres, asesorando gobiernos, instituciones públicas, privadas y mucho, mucho más. Gran y extenso recorrido. Bienvenido, querido Tomás, a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. Gracias por sumarte. Genial. Oye, muchas gracias por la invitación, Dani. Un gusto estar acá. Me voy a meter de lleno, querido Tomás, y voy a agradecer primero, como siempre hago, a cada uno de los espacios donde conozco a mis entrevistados, entrevistadas, como te comentaba antes. Quiero mandar un gran abrazo a mi querido amigo y mentor, el Gonza Abram, que también es amigo tuyo, también, y también a través de la Asociación de Emprendedores de Chile, a la cual también le tengo mucho afecto. Public Inc., tu libro, que ya tiene 3 años, si mal no recuerdo, 2 o 3 años, vos hablás de varios temas del nuevo rol de la empresa en la sociedad, etcétera, etcétera. Yo voy a arrancar con un punto específico que mientras leía un poco el libro, tiene que ver, le puse supervivencia versus propósito. Entonces, el comportamiento de las empresas tiene un sesgo darwinista, decís vos, es decir, las organizaciones no son buenas o malas, sino que simplemente buscan sobrevivir. El fin y propósito último es la supervivencia. Entonces yo me preguntaba, ¿no? Para arrancar con esto, ¿cómo se conjuga esta visión darwinista que está muy cercano al capitalismo, liberalismo, etcétera, etcétera,
con el tema del propósito, que después vos comentás en otras partes del libro. ¿Hay una tensión? ¿Qué te parece? A ver, yo creo que la pregunta va al centro del libro, va al corazón de él, ¿bien? Y que de manera un poco contraintuitiva, la tesis del libro es que efectivamente las empresas en búsqueda de la supervivencia cada día más van a buscar propósito. Y por lo tanto, no hay una tensión, no son dos direcciones opuestas, no hay una mirada contrapuesta, como muchas veces se plantea, de que en el fondo quien busca propósito tiene que sacrificar rentabilidad y quien solamente busca rentabilidad no puede pensar en el propósito porque solamente está pensando en el dinero, sino que de una otra manera, en base al análisis que cubro en el libro, es que voy mostrando cómo hay una serie de factores, cómo hay una serie de stakeholders, cómo hay una serie de tendencias que se van aunando y van permitiendo que una empresa que busca sobrevivir, que busca tener mejor rentabilidad, de una u otra manera va a ir buscando cada día más una estrategia que tenga un propósito claro por delante. Okay, puedo profundizar en la sí, idea, sí. Lo dejé todavía conceptual, pero solamente para aclarar de que no hay una tensión, sino que creo que hay una alineación. Alineación. Vos más adelante hablas de algo que a mí me llama la atención, que hablas de la evolución de la empresa, desde ser una máquina a convertirse en una familia. Ahí me generó cierta duda. Se escucha mucho esto, ¿no? No somos una familia, somos un equipo de trabajo, acá venimos a laburar en el campo, ¿no? Entonces, quiero saber por qué lo compartiste desde este lugar, como hacia el valor del propósito, familia, que puedas expandir un poquito más de eso. A ver, ¿qué es lo que pasa? Creo que a todo esto la familia es como un estadio intermedio. Es decir, la clásica visión, si lo queremos así, de principios del siglo pasado, es que justamente la empresa es una máquina. Es un set de piezas que funcionan de manera completamente racional. Cada uno tiene su objetivo claro y esa cantidad de objetivos son a su vez subobjetivos de otros más grandes y por lo tanto terminan armando un gran relojito donde cada uno cumple su labor, cada uno cumple su rol. ¿Bien? Sin embargo, la tendencia, la actualización de la empresa empieza a llevar de que a finales del siglo pasado, principios de este siglo, se empieza a hablar mucho más de una visión más comunitaria, ¿cierto? De una visión más de familia, de una visión donde de alguna manera no todos son roles y jerarquías, sino que también hay valores. Y las empresas empiezan a plantear cuáles son sus valores. Y el valor no es solamente justamente el dinero o la eficiencia, sino que empieza a ser la sustentabilidad, el sentido de comunidad, la excelencia. Empiezan a haber cosas, si lo queremos así, más blandas. Y de hecho, quien trata muy bien este tema, que creo que es un muy buen libro, es uno de Frédéric Laloux, que es un belga que escribe, tiene un libro que se llama Reinventing Organizations, que trata este tema en detalle y si a alguien le gusta, es muy bueno. Creo que es el lugar donde consultar esto, ¿bien? Pero a su vez, esto va evolucionando y de alguna manera supera a la empresa, supera a la visión de familia, que la visión de familia de una u otra manera tiene una visión jerárquica igual, de todas maneras, donde hay un padre o una madre. Y lo que queremos ir es, o lo que uno de alguna manera percibe, es que las empresas de a poco van más hacia una mirada de sistema, a una mirada donde de alguna manera las jerarquías en cada minuto se van aplanando más y de una u otra manera el gerente general no manda tanto como coordina. ¿Bien? Porque no, van cambiando los roles, va cambiando la expertise, existe mucho más nivel de especialización en cada una de las partes o en cada uno de los equipos de una empresa y al mismo tiempo las relaciones, hablemos más de las relaciones, los contratos tácitos dentro de una empresa, de nuevo, son menos jerárquicos que antes y empiezan a jugar en un sistema que es mucho más fluido, en un sistema que al mismo tiempo también es más abierto, no solamente de dentro de la empresa, sino que con sus proveedores. Y por eso empezamos a hacer este juego y esta descripción más en detalle de cómo una empresa en verdad es un sistema que tiene, si le queremos así, un límite o una frontera permeable, que sería hasta dónde llega la legalidad de ser una empresa y cuánto depende de sus proveedores y cuánto crea valor en una cadena productiva o en una cadena de valor, justamente, que se concatena con sus productores. Entonces uno no puede entender la empresa como un sistema cerrado que llega hasta donde llegan sus murallas o hasta donde llega su definición legal, sino que uno, si realmente la quiere entender, hay que abordarla desde un punto de vista sistémico. Bien. ¿Qué le dirías al gerente general, dueño de una pyme,
empresa tradicional chilena, latinoamericana, que dice, bueno, che, esto suena lindo, suena cool, o hacia dónde hay que ir, que le puede parecer esto una moda, quizá, digo, me imagino, me pongo en sus zapatos, ¿no? ¿Qué le dirías como un primer paso para acercarse a esta nueva narrativa? Sí. A ver, lo primero es que esto tiene que ver con negocio. Esto tiene que ver con que le vaya bien. Todo este relato y este análisis no tiene que ver con una moda ética, sino que acá la única ética, como lo planteo en el libro, es la de la supervivencia. Es decir, si tú quieres que te vaya bien y normalmente el indicador para decir que no fue bien es la rentabilidad y de manera progresiva estamos hablando de impacto, es que en la medida de que tú tengas una estrategia donde en el corazón de ella y en el objetivo de tu empresa tú busques hacer o busques impactar de manera positiva a alguien, eso te va a simplificar de sobremanera una serie de procesos, una serie de decisiones. Es decir, si tú eres capaz de comunicar de manera simple cuál es tu propósito, ese propósito está claro y ese propósito de alguna manera se vive a lo largo de la cadena de valor de tu empresa, va a ser mucho más simple alinear a todo el mundo, porque siempre todos queremos de alguna manera, o los diferentes proveedores van a querer ganar dinero, pero la pregunta es decir, bueno, queremos ganar dinero al mismo tiempo que queremos hacer a este cliente más feliz de esta manera y este es el impacto positivo que vamos a hacer. Y esa manera de comunicarlo te permite alinear de nuevo proveedores, inversionistas, clientes, empleados, a todo el mundo de manera mucho más simple y clara. Y en ese sentido, parte de lo que plantea el libro tiene que ver con una especie como de coherencia estratégica. Y no pasar de que como que nos pasamos el día mintiendo, ¿no? Diciendo, no, yo quiero hacer esto y quiero hacer lo otro, y al final como que no somos suficientemente sinceros sobre que en esta parte de la cadena de valor quiero esto, pero en esta quiero esto otro, y de alguna manera tengo estrategias contrapuestas. O incluso es la parte como de la responsabilidad social empresarial, que yo genuinamente no creo mucho en ella. Y no creo en ella porque digo, la empresa crea valor. Y por lo tanto, el valor que crea se debiese sentir orgulloso y jactarse de ello. ¿Bien? Entonces, por lo tanto, yo no tengo que estar compensando nada, por decirlo así. Si tú eres genuinamente una empresa que crea valor, el valor te están dando gracias todos los días tus clientes. Y tus clientes están muy felices y por lo tanto por eso te entregan su dinero a cambio de tu producto o de tu servicio. Y ahí está el valor bien creado. Pero esto de, por decirlo así, tener que decir voy a crear valor por la izquierda y tal vez no estoy creando tanto valor, entonces tengo que compensar con la derecha con un par de donaciones y fundaciones, creo que ese no es el camino. Creo que el valor es sentirse orgulloso y jactarse del producto que tú estás dando de la mejor manera y decir, por algo la gente me está dando su dinero a cambio. Y si no lo estoy haciendo bien, bueno, tengo justamente un problema, no estoy cumpliendo mi propósito y mi supervivencia se ve amenazada. Está interesante. Voy a ir tocando algunos puntos, algunas pinceladas. Voy a tratar de ir concatenándolo. Uh-huh. Hay algo que vos contás en el libro que me gustó, que quizá pasa como detalle, pero a mí me pareció interesante. Esto del potlatch. Potlatch es un ritual ancestral propio de los indígenas del occidente de América del Norte en la integración social y demás, ¿no? Yo pensaba, digo, ¿cuál es lo más cercano que existe eso en una empresa? ¿Serán los directorios abiertos, como hacen las empresas grandes? ¿Qué pensás? Mira, la verdad es que no había hecho esa relación de pensar el potlatch dentro de la empresa. Lo había pensado siempre en términos de la sociedad, un poquito como de la ética, del decir que a nivel social tenemos que entender de que la suerte también juega un rol, ¿cierto? Por algo es que la fortuna se llama fortuna. Es decir, hay un tema, a ver, este es un tema más como sociológico y que tal vez es más delicado meterse, pero el concepto de fortuna, ¿cierto?, viene de la suerte, pero al mismo tiempo lo usamos como alguien que tiene mucho dinero. Y no es casualidad eso. Es decir, hace 200 años atrás, alguien que era muy millonario, la sociedad también reconocía de que había tenido suerte. ¿Bien? Y de hecho, las personas que estaban en una condición más cercana a la pobreza, no se hablaba con este carácter como más peyorativo de la pobreza, sino que se usaban otras palabras. De hecho, en inglés se habla de unprivileged, ¿cierto? Como que no fue privilegiado. Que lo mismo, tiene en su concepción, en su semántica, en la raíz etimológica de la palabra, se reconoce que hay una cuota de suerte. ¿Bien? Entonces, todo lo que quiero poner acá, y que era un poquito
esa descripción, ¿cierto?, está en la introducción del libro, es que como que entendamos de que a las empresas hay un factor de mérito y hay un factor de hacer las cosas bien, pero también hay un factor sin duda de suerte. También hay un factor de que cada uno de nosotros nació con más o menos suerte y después hicimos lo nuestro. Entonces, la vida es un balance entre el mérito, pero también el dónde nos tocó nacer, ¿bien? Y esa reflexión la hago un poco más también a la hora de pensar, cuando pensamos en las empresas, insisto, no como estas entidades cerradas que de una u otra manera se distancian de la sociedad o se desentienden de ella, sino que como sistemas más abiertos que tienen una relación muy permeable con sus comunidades, con sus vecinos, con sus empleados. Es decir, incluso es como... Esto era una provocación, ¿cierto?, que se hacía hace un par de años atrás en Chile, es que decían, cuando en su minuto hubo un montón de marchas en contra de alguna empresa, sea por decirlo así, un puerto, sea una administradora de pensiones, fuera un servicio básico, decían, bueno, ¿cuántos empleados de esas empresas están en las marchas? Y cuando tienes empleados de la empresa en esas marchas, te das cuenta de nuevo de que tú, como una organización, eres completamente permeable a la sociedad. No puedes pensar de que las 1.000 o las 10.000 personas que trabajan dentro de tu empresa no tienen nada que ver con la sociedad. La sociedad está afuera, reclama, te confronta, y tú eres como un ser fuera de la sociedad que simplemente cumple la ley y gana dinero. Y ahí un poco esa reflexión del Pochlat de decir, no, la empresa está completamente dentro de la sociedad, es la otra cara de una misma moneda y por lo tanto, al reconocerse como parte de, entendamos de que tenemos que generar estos círculos o estos sistemas mucho más virtuosos y que de alguna manera el perseguir propósito y el perseguir genuinamente crear valor te va a pegar de vuelta, vas a tener un feedback positivo y por lo tanto, no, hay que simplemente sentirse orgulloso de crear valor y eso sin duda va a crear rentabilidad. Es interesante. Gracias por compartirlo también, porque ciertamente esto de que el no divorcio, ¿no? También vuelve al centro del libro. Creo que es vos lo expones muy bien. Voy a mover hacia empleados o militantes. El interés de militar en un partido será reemplazado por el de militar en una empresa. Casos, ejemplos, por favor. ¿Qué pensás? Profundizar un poquito más de esto. No, a ver, ¿qué es lo que pasa? Creo que hay dos fenómenos que se dan en paralelo, ¿cierto? Primero, de una u otra forma, y uno lo ve hoy día, en que la sociedad está bastante como desencantada de los partidos políticos. Los partidos políticos, creo yo, son fundamentales para toda sociedad. Es decir, es el mecanismo que como sociedad hemos inventado para canalizar las preocupaciones de los ciudadanos y que estas preocupaciones, de alguna manera, permeen la política de manera constante, más allá del voto una vez cada 4 años, cada 5 años, depende del país, ¿cierto? Sin embargo, ese modelo, que de alguna manera podemos decir había funcionado medianamente bien durante muchas décadas o siglos, no alcanzan a ser siglos, pero sí casi un siglo, en las últimas décadas ha mostrado su falencia y hoy día uno muestra cómo las personas, los ciudadanos, no les interesa militar. Sin embargo, uno sí ve cómo las personas sí se interesan mucho más por dónde trabajar desde una perspectiva ética. Y la ética, teniendo una buena cuota de subjetividad, siempre tiene inherentemente una ideología. Entonces, por lo tanto, es interesante de que tú tienes un joven de 25 años cuestionándose dónde quiere trabajar y diciendo, mira, estoy dispuesto a trabajar en esta empresa logística, pero solamente si me doy cuenta de que efectivamente es carbono neutral, o tiene políticas de igualdad de género, o la verdad es que respeta a sus comunidades, o es muy rentable, pero es muy rentable sin pasar a llevar a nadie. Es decir, empieza a poner una serie de premisas ideológicas y no va a esa empresa a decir simplemente, hola, quiero que me contraten, yo les doy mi tiempo, ustedes me dan dinero y hago ese quid pro quo que es suficiente y una relación transaccional. Entonces, es curioso porque va en contra de toda la narrativa antigua de la empresa de que yo te ofrezco una buena carrera y tú me das tu tiempo, y es como un poco, no sé si hay una escena de Mad Men, donde no me acuerdo el nombre de la actriz, ¿cierto? Pero está en el fondo en una escena donde ella le está reclamando al protagonista y le dice, es que tú nunca me das las gracias, es que tú nunca me dices que las cosas están bien. Y él
de nuevo, en un paradigma muy de los años 60, como que le levanta la voz y le dice, para eso te pago. Para eso está el dinero. Claro. El dinero dice gracias, con símbolos de exclamación. El dinero dice gracias. Claro. El dinero dice gracias. Ese es el quid pro quo, ese es el contrato tácito. Claro. Entonces, de nuevo, acá viene la novedad de que antes, cuando yo quería impactar positivamente a la sociedad, o mejor dicho, cuando quería que mis ideales y mi ética se viese reflejada en la sociedad, yo decía, bueno, tengo que ir a un partido político y tengo que manifestarme a través de él. Pero hoy día uno ve que las personas no se enrolan en partidos políticos, las personas cada día menos manifiestan interés en la política, muy por el contrario, y a diferencia de eso, ven la empresa como un espacio político. Y eso de alguna manera es la gran novedad que planteo en el libro. Es como el que, de nuevo, no fue como que me cayó de la noche a la mañana, fue como que me empecé a dar cuenta cuando empecé a escarbar en, bueno, cómo está cambiando el paradigma de la empresa. Dijo, esto es una gran novedad de que las personas le exijan a las empresas ver reflejadas sus visiones de sociedad y estén dispuestas a cambiarse de empresa o a no trabajar en una porque no tiene una ética que va acorde. Y creo que el epítome de todo esto, ¿cierto?, fue la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, que de alguna manera todas las empresas tuvieron que decir, ojo, yo ya no hago negocios con Rusia, porque entiendo que mis inversionistas, mis empleados, mis consumidores me van a castigar o me van a reprochar si es que yo sigo haciendo negocios con Rusia, que es un agresor. Muchas de estas empresas, claro, no les significó probablemente perder a la mitad de sus clientes, pero probablemente perdieron un 5%, que para ninguna empresa es gracia. Pero se daban cuenta que era más sustentable, es decir, era más rentable en el largo plazo, era una mejor estrategia de sobrevivencia tener una coherencia ética con tus inversionistas, con tus empleados, con tus clientes, porque ellos te iban a reprochar si es que tú seguías haciendo negocios con un Estado invasor. Y eso es una novedad, porque normalmente el ciudadano no le tendría que haber pedido a una empresa que se hiciera cargo de un conflicto geopolítico. O es lo mismo cuando... Exacto, o fue lo que pasó cuando estaba toda la crisis de migración en Europa y en Estados Unidos, y de repente Starbucks, que representa de alguna manera esta ética media juvenil, mientras estaban cerrando puertas a los inmigrantes, Starbucks sale a anunciar de que ellos van a contratar 10.000 inmigrantes sirios. Entonces, es impresionante. O sea, que de una u otra manera es una respuesta clara al mundo político. Mientras ustedes cierran las fronteras, yo contrato inmigrantes. ¿Y por qué hace eso Starbucks? No lo hace, por decirlo así, de la bondad caritativa. Porque la bondad caritativa se vería expresada en una tremenda donación del dueño de Starbucks. Y esto lo hace a través de la empresa. La empresa que tiene un rol y tiene un deber fiduciario con sus accionistas. Una empresa que a todo esto está abierta en bolsa. Y como está abierta en bolsa, los mismos reguladores pueden impugnarla y pueden sancionarla si es que va en contra de los intereses de los accionistas. Pero Starbucks dice lo contrario, dice, no, esto va en el interés de mis accionistas porque yo voy a perder consumidores si es que no soy coherente con mi ética. Y el ejemplo de Starbucks se repite en una cantidad de empresas. No sé si te acuerdas de cuando fue todo el conflicto de Black Lives Matter en Estados Unidos. Nike sacó un comercial que era espectacular, que como buen comercial de Nike te ponía los pelos de punta y te hacía llorar y te mostraba una serie de situaciones, por decirlo así, de violencia y finalmente te decía, for once, just don't do it. O sea, la clásica frase de Nike de que decía, just do it, solo hazlo. Nike por primera vez te decía, por una sola vez en la vida, no lo hagas. Y te decía, no seas indiferente a la violencia, no seas indiferente a la discriminación, no seas indiferente a la injusticia. Es como, por favor, o sea, Nike está a 2 pasos de convertirse en una iglesia. Este es Greenpeace, claro. Exactamente, sí. Es impresionante. No, tremendo. Eso que vos hablás, ¿no? Justamente la empresa como un nuevo vehículo político, ¿no? Que es como también otro puntal. Y está en el libro, no sé si lo viste, el Trailblazer de Mark Benioff, que habla del CEO activista, Claro. ¿no? Como que habla mucho de esto y de estos temas, ¿no? Qué interesante. Me voy a mover justamente hacia el lado del... Bueno, acá un poco lo hemos conversado, pero que tiene que ver con la autonomía
y la autenticidad, ¿no? Que vos hablás justamente de esto, vieja escuela, nueva escuela, ¿no? Que siempre esta dualidad, ¿no? que vos manejás. Me gustaría si podés compartir un poquito más acerca del trabajo que vos hiciste en el research, en el libro Exponential Organization de Salim Ismail, que él habla del Massive Transformative Purpose. Parece que es algo que vale la pena profundizar un poquito más en este marco. Sí. A ver, es que hay dos cosas que no necesariamente están igualmente recogidas en ese libro, pero yo te diría que el Massive Transformational Purpose es de una otra manera una provocación que hacen en el libro, ¿bien? Y una provocación del sentido de decir, tú tienes que tener un propósito por delante, pero tiene que ser un propósito tan ambicioso que sea capaz de capaz de empujar la transformación de tu empresa, ¿bien? Porque este tipo, también entendiendo lo que su libro es bastante marquetero, es bueno, es muy insightful en una serie de cómo entender el paradigma de dónde tienen que competir las grandes compañías globales. Pero claro, él le está hablando al CEO de Coca-Cola, él le está hablando al CEO de Nike, él le está hablando al CEO de Visa y Mastercard, ¿bien? Y en el fondo, a ese tipo le está diciendo, si tú te planteas un propósito brutal, te vas a dar cuenta cómo te va a ordenar todo el resto de tu estrategia y tu organización para que la puedas transformar. Porque probablemente hoy día esa falta de visión o esa como respuesta simplemente al día a día a cumplir el profit de cada quarter, claro, te mantiene en un estadio de eficiencia, en un estadio de hacer las cosas bien, pero no te tiene o no te tira o no te obliga a un proceso transformacional. ¿Por qué? Porque el proceso transformacional es muy doloroso. Y acá hay algo que trato en el libro que creo que es bien importante darse cuenta, y es que las empresas no están diseñadas para innovar. Las empresas están diseñadas para ser eficientes. Las empresas están diseñadas para hacer la misma cosa una y otra vez de la manera más eficiente posible. Sea hacer zapatillas, sea fabricar salchichas o sea hacer smartphones. Pero yo quiero hacer esos 3 productos de una manera eficiente, consistente, predecible y que por lo tanto, si es que el día de mañana el CEO se enferma, las cosas siguen pasando porque hay un buen proceso y un buen protocolo. Para lo que no están hechas las empresas es para cambiar su forma de producir y su forma de atender a sus clientes todo el tiempo. Y por eso es que es tan duro y por eso es que es tan doloroso cuando una empresa tiene que innovar, porque tal vez lo va a hacer en un lugar, con un equipo particular dedicado a la innovación, a generar pruebas de concepto, a generar prototipos, productos mínimos viables, pero después cuando eso tiene que escalar y cuando eso tiene que permear el resto de la organización, es muy difícil. Y para eso, justamente, una empresa como Coca-Cola o una empresa como Nike no está diseñada. Y es parte de lo interesante de que una nueva generación de empresas, llámense los Google de este mundo, sí están un poquito más diseñadas de ese estilo. Sí tienen una cultura que están dispuestas a abrazar un nuevo protocolo o una nueva forma de hacer las cosas de la noche a la mañana. Y bueno, y ahí me quedé en el tintero con el tema de la autenticidad, que creo que va por un carril paralelo y que tiene que ver con algo que quizás se relaciona también con el libro de la Lux, y es que tiene que ver como de alguna manera con esos valores centrales. Y uno de los valores centrales en toda relación humana, sea amistad, sea de pareja, sea de jefe y empleado, sea lo que fuese, es la confianza. Y cada día más es muy difícil confiar en alguien que no es auténtico. Es decir, como que quizás en el año 1800 entendíamos que la confianza se podía basar en el prestigio social y en un montón de otras cosas. Pero hoy día yo confío en el tipo que tengo al frente porque yo realmente lo entiendo. Y entiendo su lógica, entiendo sus sentimientos, entiendo su ética, y ese entendimiento me permite confiar. Ese entendimiento me permite predecir el cómo esa persona se va a comportar y que ese comportamiento predecible vaya en línea con mi conveniencia. De pronto confío, ¿cierto? Pero cuando no puedo ver la autenticidad de esa persona, no puedo ver la autenticidad en ese líder, es difícil confiar. Y creo que ahí también, en términos del liderazgo de la empresa, hay un cambio de paradigma, que si después uno lo extiende a la empresa como un todo, y no solamente el liderazgo, uno empieza a darse cuenta de que las empresas, el cómo son efectivamente, genuinamente,
termina siendo su mejor marketing. Porque es muy difícil hoy día que llegue una empresa y diga de la puerta hacia afuera, yo soy verde y sustentable. Y por decirlo así, nos mienta. ¿Por qué? Porque en este mundo de hipercomunicación me voy a enterar en exactamente 2 horas más de que estás botando basura al río o que estás maltratando a tu empleado y que por lo tanto el comercial de televisión que acaba de salir en el Super Bowl es una mentira. Y de hecho sería un escándalo de proporciones bíblicas el que nos acabas de mentir a todos. Y por lo tanto, la mejor publicidad es ser auténtico. La mejor publicidad es que, dado que tengo un consumidor que está buscando empresas que vayan en línea con su visión del mundo, con su ética, la mejor publicidad es que la gente se entere de que en tu empresa se viven estos valores. Entonces ahí empieza a haber una especie como de la transparencia de tu empresa. El que tu empresa tenga las puertas abiertas o las ventanas muy grandes permite que los consumidores, los inversionistas, puedan mirar a las empresas hacia adentro y decir, sí, esta es una empresa donde me gustaría invertir, esta es una empresa a la cual me gustaría comprar, esta es una empresa donde quiero trabajar. Entonces te das cuenta de que tus principales stakeholders, voy a ponerlo de manera un poco más caricaturesca, los principales humanos que tú necesitas convencer para que a tu empresa le vaya bien, están mirando por la ventana y están decidiendo si invierten su dinero ahí o no, si invierten su tiempo ahí o no como empleados, o si consumen tus productos o no. En base a tu ética, en base a tu estrategia. Ahí me abriste varias puertas. Voy a tocar 3. Voy a ir a una que es muy... Bueno, vos me vas a entender. En la vieja escuela de la estrategia, de la cual vos también... no sos de la vieja escuela, pero digo, trabajaste en estrategia. Yo tengo una formación de base de estrategia también. Se hablaba de visión, misión, valores. ¿Te acordás de esto? El PowerPoint de los me lo sé de memoria. 90, lo he construido varias veces. Para alguien de esa escuela, para alguien que es CEO y que ha recibido esa formación, y vos le hablas de propósito hoy, ¿cómo es esa relación? Porque una vez me dijo, esto es como la visión 2.0, ¿no? Entonces es algo muy, muy particular, pero ¿cómo es la transformación de eso o qué tiene que ver la visión con el propósito? Yo creo que están íntimamente relacionados y creo que simplemente la palabra propósito lleva de manera inherente o tácita el concepto de impacto. Bien. Dicho eso, la principal diferencia que creo que tiene que ver con la honestidad y justamente con la autenticidad a la hora de construir esto. Bien. Y con poner la creación de valor al centro. Yo creo que a mí me sorprende en muchas de las conversaciones estratégicas que a mí me ha tocado participar en empresas, lo poco que se habla de la creación de valor. Y creo yo que la creación de valor tal vez es un término un poquito más neutro que tanto la escuela que viene de la misión y la visión y la escuela que viene del propósito lo van a entender bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para mí todo propósito es porque le crea valor a alguien. Cuando yo quiero salvar el mundo es porque le estoy queriendo crear valor al mundo. Cuando quiero salvar al orangután africano es porque le estoy creando valor al orangután africano. Cuando quiero ayudar a las pymes es porque le estoy creando valor a las pymes. Y cuando quiero ayudar a la señora Juanita, lo hago de un montón de otras maneras, pero siempre hay valor de por medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Creo que la autenticidad y la honestidad intelectual pasa porque cuando yo construya mi visión y mi misión, tengo que plantear de manera clara dónde voy a estar creando valor. Y yo creo que muchas visiones y muchas misiones simplemente planteaban, quiero ser la empresa más grande del mundo, quiero hacer el cuchillo más filoso, quiero hacer la zapatilla más linda, quiero hacer el computador más rápido. Pero no ponían al centro del asunto, quiero que mis clientes pierdan menos tiempo, quiero que mis clientes puedan trabajar más fácil y más rápido, quiero que estas personas tengan este valor extra. Y cuando pongo eso al centro, perfectamente lo puedo llamar misión o lo puedo llamar propósito. Pero también cuando lo pongo al centro, tengo que entender de que si efectivamente ordeno mi estrategia en torno a eso, claro, necesito ser rentable porque como dicen por ahí, toda persona necesita respirar para vivir, pero nadie vive para respirar. O sea, acá es lo mismo. Toda persona, toda empresa necesita ser rentable, necesita tener números azules, pero el centro de la creación de valor no es la creación de dinero.
crea valor en su proceso productivo, sea un producto o sea un servicio. Y ahí creo que es donde se encuentra el propósito con la misión. Pero tiene que ver con la creación de valor. Como que si tuviera que refrasearlo y reinventar estos conceptos estratégicos, la primera pregunta que hay que hacerse es ¿qué valor voy a crear? ¿Dónde creo valor? Y después mi pregunta es ¿cómo extraigo rentabilidad de ese valor? Ujú. ¿Por qué? Necesito vivir, necesito seguir respirando. Y así es como las empresas vuelven a la subsistencia y volvemos a esta discusión darwiniana. Hoy en día, en Chile, economía en recesión, aunque quizá mucha gente no lo declara, ¿no? Pero estamos viviendo en recesión. En algunos países de Latinoamérica también, en UK la tienen también para arriba. Y estoy viendo una realidad donde gran parte de las empresas están reduciendo, despidiendo gestores de innovación, Chief Innovation Officer, llámalo como quieras. Y nosotros estamos hablando de otra narrativa, ¿no? De que tenés que cambiar y demás. ¿Qué opinión te merece este contexto actual? Te puedo hablar de Chile, puedes expandirlo a tu realidad más cercana en UK, si es que lo ves. Sí. Yo creo que hay dos fenómenos que se contraponen, pero que actúan en paralelo. Uno tiene que ver con la dificultad de efectivamente desplegar innovación. O sea, yo creo que uno cuando ve un montón de los casos de empresas que tienen procesos o equipos de innovación bien montados y cosas por el estilo, hay una falta genuina tanto de capacidades como de compromiso con la innovación. Es decir, digo capacidades porque muchas veces no está la gente correcta o muchas veces pensamos que porque tenemos 5 tipos junior en una empresa les va a ir bien y yo digo, no, eso es un saludo a la bandera, eso es una acción de marketing, eso son muchas cosas menos compromiso genuino con la innovación. Desde la junta, claro, eso. Compromiso genuino con la innovación, a ver, como dicen por ahí, es la innovación está en tu estrategia o no. Y si está en tu estrategia, como decía un profesor, que se refleje en tus números. Claro, si no alcanza a reflejarse en tus números, si no aparece en ningún lugar del estado de resultados, significa que es tan pequeño que vale lo mismo que un comercial de televisión y por lo tanto tu estrategia del marketing, tu estrategia será tener buenos canales de distribución, tu estrategia será muchas cosas. Pero si en términos de ítem de gasto o ítem de inversión el número 23, no, tú no eres una compañía que tiene la innovación al centro, la tiene el número 23, literalmente. Exacto. Y por otro lado, tiene que ver con la gestión de las empresas de corto versus mediano y largo plazo. La innovación, como lo muestra no solamente la teoría, la academia, la práctica, es un proceso a largo plazo. Es decir, de una u otra manera es tu seguro. En el fondo dada la certeza de que va a llegar el día que alguien te va a ganar y que alguien te va a comer y que alguien va a ser capaz de competirte de mejor manera porque tú o te vas a dormir en los laureles o vas a tener rendimientos decrecientes o el mercado va a cambiar o tu cliente va a cambiar. Mi pregunta es, ¿dónde estás innovando y cómo lo estás haciendo bien? Porque ese va a ser el seguro de que es como las clásicas curvas de este libro de Innovation Dilemma de Christensen, ¿cierto? Sí, de Christensen. Claro, y que demuestra como en el fondo, como normalmente todas las olas tecnológicas, todas las olas de innovación tienen un periodo exponencial donde uno crece muy rápido, se desarrolla mucha tecnología, se captura mucho valor, pero después te entra competencia, puedes capturar menos valor y la pregunta es, bueno, ¿cuál es el siguiente push de innovación para que te vaya bien? Y si lo miramos es como algo un poco caricaturesco, pero real, es ver las grandes tecnológicas hoy día. Es decir, uno ve a Google, ve a Apple, ve a Facebook y uno ve como hasta hace 10 años atrás Google era la niña linda de la fiesta y todo el mundo entendió de que ello era donde estaba la innovación, donde estaba el desarrollo de valor, donde estaba la creación de más tecnología. Y de repente aparece Microsoft en una alianza con OpenAI y muestra cómo Google de alguna manera había bajado la guardia y le entraron por el lado y Google, que en teoría era la vanguardia, era el poster child de aquello, fue Microsoft el segundo, el tercero, el quinto, el que de alguna manera gana esa carrera por la inteligencia artificial. Y después el mercado se da cuenta que, la verdad es que esa carrera la puede dar cualquiera, el valor real está en el hardware. Y hoy día uno ve como Nvidia es la compañía más valiosa del mundo cuando no lo era hace 2 años atrás y hace 2 años atrás no estaba en el top 10.
Entonces, Solo placas de videojuego, digamos. exacto, pero tiene En que ese ver, momento, tiene que ver con que alguien ¿no? invirtió en la innovación. Y Claro. invertir en la innovación e invertir en research. Y por eso es que digo Risa. Ok. que hay dos lados, ¿cierto? Hay un lado que tiene que ver con cuál es tu compromiso con el largo plazo, porque en el fondo a Nvidia o a Microsoft no le habría ido bien si hubiese estado pensando todo en 2 años plazo. Microsoft le fue bien invirtiendo en OpenAI porque hizo una inversión que sabía que no se iba a pagar antes de 5 o 10 años. Es decir, le metió $1 billón a algo que no sabía si iba a funcionar. Y por otro lado, son las capacidades reales. Es decir, yo creo que muchas veces pasa en Latinoamérica de que los equipos de innovación son equipos de marketing. Y no son equipos que genuinamente están convencidos de la innovación y que por lo tanto dentro de la estrategia de la empresa no están concebidos como ellos están construyendo the big next thing. Ellos están construyendo mi propuesta de valor de los próximos 10 años, no de mis próximos 2. Claro. ¿Por qué? Claro. Porque están investigando, porque están desarrollando, porque están prototipando, porque están descubriendo 10 propuestas de valor que no me sirven, pero que cuando yo necesite y me vea forzado por el mercado a actualizar la mía, ellos ya van a haber hecho el trabajo de dilucidar cuál es el siguiente paso, cuál es la siguiente propuesta de valor, cuál es el siguiente... Claro. Mira, no conozco el caso por dentro, pero es como cuando uno ve Coca-Cola. Y uno ve Coca-Cola, cómo hoy día los tipos están en una cruzada clara de que la Coca-Cola deje de tener azúcar. Y tú decís, eso es como que la Coca-Cola deje de tener Coca-Cola. Pero bueno, me imagino que tiene que haber un buen equipo de research, que son científicos, diciendo, bueno, yo tengo claro hagamos que algo. La tendencia en el mundo va a que cada día más la gente quiere consumir menos azúcar, por lo tanto, el corazón de mi negocio, que es que la gente consuma Coca-Cola, se ve amenazado. Pues bien, ¿cómo respondo a eso? No respondo con 5 ingenieros comerciales recién salidos de la universidad haciendo unos monitos más lindos. No, se responde con un laboratorio que dice, bueno, ¿cómo mantengo exactamente el mismo sabor pero sin usar azúcar? Está bueno eso que decís. Voy a irme porque podría ir hacia profundo. Esto podría durar 3 horas, pero gracias por compartirlo. Estoy eligiendo bien en términos del tiempo, pero básicamente esto me gustó y me llamó la atención, que es, vos hablás del crecimiento inorgánico, ejemplo Accenture. Yo de hecho trabajé en Accenture 2011, entonces como que algunas cosas me parecían que estaban muy buenas de la compañía en ese momento, otras no tantas. Seguro. Pero me parece bien interesante que puedas expandir un poquito más y si viste algún otro caso que no sea el Accenture de compras de startups, crecimiento orgánico efectivo quizá en LATAM o en otros países. A ver, yo creo que lo interesante del caso de Accenture es entender cómo Accenture en un principio le fue mal con el crecimiento inorgánico. Es decir, cómo hay un montón de técnicas y estrategias de innovación. Uno puede combinar varias. Una de las que tenía Accenture era comprar empresas. Pero en su minuto las destruía. Es decir, las compraba y a la vuelta de un año todos los empleados habían renunciado. El valor que ellos querían capturar a través de la compra lo perdían y por lo tanto perdían dinero. ¿Por qué era esto? Porque de alguna manera intentaban accenturizar a las empresas. Y eso significa cambiarle la cultura y tiene que ver con el corazón de entender de que buena parte del valor y de la característica fundante o incluso la ventaja competitiva de muchas empresas es su cultura que atrae talento y al mismo tiempo es capaz de operar un proceso de creación de valor. Y lo que entendió Accenture en su minuto y lo hizo muy exitoso fue que tenía que comprar a las empresas pero mantenerlas separadas o respetarles su cultura. Y por lo tanto era capaz de hacer una integración desde un punto de vista del back office, era capaz de hacer una integración desde un punto de vista de la capa o la gestión comercial conjunta y era capaz de hacer una integración en términos de aprender a trabajar en conjunto con el resto de Accenture. Pero no intentar de que este equipo o esta empresa que recién había sido comprada tenía que transformarse en Accenture, que tenía que vestirse igual, tenía que trabajar en la misma oficina, tenía que seguir las mismas leyes, tenía que mantener las mismas expectativas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí creo que hay un valor importante a la hora de entender, bueno, cómo respetando esas culturas soy capaz de crear más valor. Es similar a lo que ha hecho Google en su minuto, no sé los números de hoy día, pero en su minuto Accenture era la segunda empresa, solamente después de Google, en términos de llevar un ritmo de adquisiciones de 1 o 2 empresas al mes. Sí.
Sí. Y compraba, y compraba, y compraba, Fuerte, y compraba. fuerte. Y en buena medida uno lo sigue viendo en otros casos, de que a quienes les va bien son quienes saben respetar las culturas y saben aprender a jugar en conjunto con dos equipos que pueden tener mucha diversidad, pero quienes tratan de homogeneizar todo terminan destruyendo valor. Voy a hacer dos últimas preguntas antes de las rapid fire, que son estas cortitas. Uno, me gustaría, y esto es más como autor, digamos, volviendo al libro, ¿qué concepto o tema te hubiese gustado que los lectores del libro, que quienes leyeron el libro, le hubiesen prestado más atención, hubiesen realzado? Yo creo que en buena medida tiene que ver poco por tu primera pregunta, por entender de que en el fondo propósito, rentabilidad, supervivencia no están contrapuestas, sino que efectivamente hay una tremenda oportunidad y que de alguna manera esto tiene que ver con que tú tienes de nuevo inversionistas, empleados, comunidades, consumidores que cada día más quieren relacionarse con organizaciones, con empresas que compartan sus valores, que compartan su visión de la sociedad. Y por lo tanto, ahí está la oportunidad. Es decir, voy a poder tener mejor gente gracias a tener una estrategia que está asociada o está alineada con la creación de valor, con un propósito claro, y por lo tanto hay menos intereses contrapuestos y todo eso termina siendo más virtuoso. Y entender a su vez que eso al final es menos riesgo. Porque de nuevo, un inversionista o quien sea quiere menos riesgo. Y si yo tengo intereses contrapuestos, si yo tengo cadenas productivas que no están bien alineadas, si es que yo tengo reclamos importantes de mis comunidades, lo único que tengo es riesgo. Yo, inversionista, lo único que no quiere es riesgo. De riesgo, claro. Entonces, ¿qué mejor presentación que le pueda hacer a mi junta accionista o a mis potenciales inversionistas, demostrarles de que mis comunidades me aman, de que yo estoy completamente alineado con los intereses, con los valores de mis empleados? Es muy virtuoso. Y sin embargo no sucede. No, y si queremos ser un poco más provocadores, seguimos pensando de que el valor o el congraciarse con la sociedad tiene que ser por el lado. Es de buena onda, claro. Y creo que el ejemplo, de nuevo, siendo un poquito más provocador, es con el RSE, con la responsabilidad social empresarial, que de alguna manera se hace por el lado. Y no tiene por qué hacerse por el lado, tiene que ser al centro del negocio. Yo debería estar orgulloso de que soy capaz de darle, no sé, buena telefonía e internet a no sé cuántos millones de clientes. Y ese es el valor que yo creo. Y lo hago lo mejor posible, al mejor precio posible, dado mi estándar de servicio y dado... claro. Y dado también los estándares de rentabilidad que me piden mis inversionistas. Si uno como empresa no es que gane dinero porque es egoísta, uno gana dinero porque tiene que responderle a quienes confiaron en uno. Oye. Y son inversionistas, son prestamistas, son bancos y bueno, así funciona el mundo. Esta pregunta no la puedo dejar pasar, porque yo también vengo del mundo de la consultoría. Tu columna de Exante, un mercado artificial. Consultores de la BCG descubrieron que quienes apoyaran en inteligencia artificial lograban aumentar su velocidad y aumentar su calidad de trabajo. Pero otro factor relevante, que esta es la parte importante, es que impactó más positivamente la inteligencia artificial a aquellos consultores con menores capacidades. Entonces, me pareció fenomenal. Y digo, che, pero pará, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el futuro de las Big Four? ¿Cuál es el futuro de las McKinsey, BCG, etcétera? ¿Serán reemplazadas por inteligencia artificial? ¿Van a ser gestores, operadores? ¿Qué piensan? A ver, no. Yo creo que el mundo de la consultoría y al mismo tiempo el mundo de las empresas tiene un desafío importante que no es fácil para ninguno de los dos lados, que es saber aprender a trabajar mejor con consultores. Y a los consultores saber aprender a cómo trabajar diferente. Y pongo el siguiente ejemplo. El mundo de los años 80, ¿cierto?, tenía mucho más de esto de las verdades reveladas. Es decir, llegaba un consultor de muy alto nivel y efectivamente te contaba algo que tú no sabías y efectivamente te podía contar, porque lo había visto por dentro, de cómo funcionaba la empresa del frente y sin darte exactamente la misma receta, era capaz de aplicar los mismos principios y adecuarlo a tu realidad. ¿Bien? Pero hoy día pasan dos cosas.
vivimos en un mundo infinitamente más interconectado, entonces yo efectivamente saber cómo lo hace la empresa del frente me cuesta infinitamente menos, pero al mismo tiempo vivimos en un mundo mucho más complejo y por lo tanto mis particularidades son infinitamente más particulares. Es decir, el copy-paste aplica infinitamente menos y el valor en poder hacer el copy solamente también es un valor menor. ¿Ven? Por lo tanto, cada día más el valor está en la implementación. Y uno ve, de hecho, las curvas de cómo, por decirlo así, la hora de estrategia, comillas, teórica, hace 20 años atrás se pagaba 5 veces el valor de la hora de consultoría de implementación. Mirá. Y hoy día son solamente 2 veces. Es decir, el consultor de estrategia cobra menos veces que el consultor de implementación. Entonces creo yo que el desafío real es la implementación. El desafío real es el make it happen. El desafío real es cómo hago que mi empresa, que hoy día trabaja en una manera muy a la antigua, sea capaz de trabajar agile. Y es muy lindo ponerlo en un PowerPoint, pero es muy difícil implementarlo. Entonces, no digo que el PowerPoint, la estrategia, el plan, la visión y todos los otros elementos que tiene una buena estrategia no sean valorables. Lo son. Pero lo que también pasa es que hay que enfocarse más en la implementación. Dicho eso, y acá viene el real desafío, tiene que ver con la co-creación. Y voy a usar el siguiente ejemplo. Yo creo que los consultores de los años 80 eran más como un cirujano. Es decir, llegaba a la empresa levantaba las manos, se hacía el muerto, llegaba el cirujano, le abría el pecho, le separaba las costillas, le cambiaba el corazón, le cerraba y le decía, está todo hecho, acabo de cambiar tu corazón y bueno, acá está la cuenta y me la paga. El tipo salía feliz con un corazón nuevo y pagaba la cuenta cara, pero feliz porque le habían cambiado algo. En cambio, hoy día, lo que pasa es que los corazones son más fáciles de cambiar, se echan a perder menos y por lo tanto lo que acá realmente pasa es que tenemos que aprender a caminar. ¿Bien? Tenemos que aprender a correr. Tenemos que aprender a hacer otras cosas con el cuerpo. Entonces no necesito un cirujano. Los consultores empiezan a ser más parecidos a un kinesiólogo, a un physical therapist en inglés, ¿cierto? Y ese tipo cuando te enseña a caminar o te tiene que mejorar tu postura, o por qué no, porque estamos en un mundo más sofisticado. Entonces los corazones, nada, eso lo arregla la gente interna, ya lo sabemos hacer, eso ya es como el one-on-one. Ahora estamos en cosas más sofisticadas porque estamos compitiendo en un mundo más exigente y es como que yo te estuviera entrenando para jugar el Wimbledon, ¿cierto? Y estás con tu coach ahí junto a ti todo el tiempo y corrigiéndote detalles. Pero ahí lo que pasa es que es un trabajo mucho más en conjunto. Es decir, está tu coach, está tu kinesiólogo pegado a ti, corrigiéndote de cómo estás caminando, de cómo cargas tu peso en esta cadera o en esta otra, de si a la pelota le estás pegando con topspin o le estás pegando plano. Entonces ahí pasa de que los consultores, por un lado, no lo saben hacer. Es decir, estaban acostumbrados a ellos hacerlo. A ellos van, construyen los modelos de riesgo, ellos van, construyen las estrategias, ellos van, construyen el activo tecnológico, lo que fuese, se van y se lo dejan al cliente por usar. Y el cliente estaba acostumbrado a que le pagaba al consultor, el consultor lo hacía por él y después recibía el activo listo. Pero ahora no, ahora tienen que trabajar en conjunto. Y trabajar en conjunto es mucho más difícil. Al mismo tiempo, el mismo cliente muchas veces reclama y dice, ¿pero cómo? Yo ahora estoy haciendo la mitad del trabajo. Y tú, bueno, y sí, si el que le pega la pelota al final del día eres tú, no yo. Yo te puedo enseñar, pero finalmente el que hace el negocio todos los días eres tú. Y yo puedo hacer el fine tuning, te puedo mirar desde afuera, traigo un montón de valor porque tengo una mirada externa, porque conozco, porque he estudiado, porque he hecho el research, porque tengo mejores metodologías, etcétera. Pero al final del día, el que le pega la pelota eres tú. Y ahí creo que hay un desafío importante en cómo consultores y empresas aprenden a trabajar en conjunto. Porque de nuevo, no hay jugador de tenis ni jugador de fútbol sin coach. Todos lo necesitan. Y tiene sentido también que le paguen menos la hora, porque hay más implementación, entonces quedó más desde adentro ese trabajo. O sea, tiene sentido con esa escala que decís vos. Sí. Querido Tomás, te voy a hacer la última pregunta en términos de tiempo, que tiene que ver con esto, con un mensaje final así, pomposo o no, provocador o no, queda de tu lado. Si tuviese la posibilidad de poner un cartel gigante, esto que los americanos llaman un giant billboard, en la puerta de Santiago o la ciudad que más ames en el mundo, y puedan verlo millones y billones de personas y sea proyectado a través del tiempo, ¿qué frase o texto tendría ese cartel?
¿Por qué todo junto se escribe separado y separado todo junto? No. Uf. Qué difícil pregunta. Puede ser porque me está dando un cartel. Un lema. Yo te O un diría, lema que trabajes en el día a día. no, que Claro. podría ser algo en línea con lo que estábamos conversando. Es que en teoría, la teoría y la práctica son iguales. En la práctica no. Ok. Yo creo que ahí Está bien, ahí está la cosa. hay mucho donde aprender. Es decir, y eso también tiene mucho que ver, y tal vez sería una palabra que no sé cómo la pondría en la frase correcta, pero tiene que ver como con el rigor y la evidencia. Es decir, esta ida y vuelta, que está muy en el corazón de la innovación y el rediseño, ¿cierto? De teoría y práctica, de pensar, de analizar, pero después prototipar y probar y tener feedback y rediseñar. Creo que ahí hay un círculo muy virtuoso que muchas veces a las empresas se lo olvidan. Y a las personas, a todos nosotros. O sea. Pero no sé, no me dejó convencido tampoco ni esa frase para el Billboard. Bueno, no importa. Creo que hay tantas frases buenas y creo que hay tantas cosas que conversar y discutir que me cuesta jugármela por una sola. Puede ser, escuchen Emergente Podcast, eso también te lo puedo decir yo. Exactamente, también. Mira qué lindo, eso está bueno. Acá también tenemos un podcast que creo que de hecho es bien complementario con el tuyo, Dani. Sí, totalmente. Porque justamente nosotros tal vez no nos enfocamos tanto en impacto, en innovación, en emprendimiento, pero sí nos enfocamos mucho en disrupción tecnológica, en tendencia y cómo eso está cambiando la sociedad. Lo vemos desde un punto de vista no tan empresarial, sino que lo vemos desde un punto de vista más social. Cómo los cambios tecnológicos, geopolíticos, de tendencias sociales le están dando forma al mundo. Emergente, el futuro hoy. El futuro hoy. Querido Tomás, ha sido un gran gusto. Es la primera vez que conversamos, no va a ser la última. Te dejo también abierto este espacio para otros lanzamientos, cosas para compartir, instancias. Así que este espacio también es tuyo. ¿Algún mensaje final para la audiencia? Algo que quizá no hayamos destacado y que quieras compartir. No, yo te diría que de alguna manera el rigor y honestidad intelectual en términos de realmente pensar cómo las empresas pueden crear valor. Creo que yo en ese sentido soy un ferviente creyente de la actividad empresarial y del emprendimiento. O sea, creo que efectivamente gracias al emprendimiento estamos tanto mejor como sociedad, más allá también de todas las evoluciones políticas. Pero creo que hay que ser honesto. Creo que hay que ser riguroso. Y creo que muchas veces nos mentimos. Creo que muchas veces decimos que está todo bien cuando no está todo bien. Muchas veces somos buenos para decir el cliente es tonto. Y normalmente cuando decimos que el cliente es tonto, el tonto es uno. Entonces, creo que ahí hay mucho donde avanzar. Y creo que es una invitación un poco provocadora, incómoda a ratos, pero que creo que siendo riguroso en eso nos va a ir mejor a cada uno de nosotros y nos va a ir mejor a todos como sociedad. Muchas gracias, querido Tomás, por compartir tu tiempo, tu historia conmigo, con los oyentes y bueno, ya estaremos encontrándonos en próximos espacios. Sí, no, muchas gracias a ti, Dani. Muy buena conversación.